Querido Padre Dios, te damos gracias porque nos da la oportunidad, Señor, de poder expresar tus sentimientos hacia nosotros, porque nos permite, Señor, poder hablar tu palabra, que es tu mente misma, Señor, que es tu corazón mismo hacia los tuyos, donde podemos aprender, Señor, donde podemos entender qué es lo que tú quieres de nuestra vida, precioso Rey, ahora que hemos iniciado un proceso, mi Dios eterno, en una vida diferente a la que vivíamos anteriormente, porque hemos pasado, Señor de los cielos, a cambiar nuestro ser de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza, Señor, espiritual, y esa solo es basada, Señor, bajo el control y el dominio de tu Espíritu Santo en nosotros. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú pongas las palabras precisas en mi boca, que impacten nuestro corazón, que impacten nuestro interior, Señor, y haga un cambio total en nosotros, que es lo que necesitamos, Señor. Gracias, precioso Rey, en tus manos estamos. Dios Espíritu, toma control del ambiente, toma control de todo, mi Dios, y donde haya necesidad, ahí tú puedas llegar. Ahí tú puedas ministrar, Señor, en esa necesidad que haya en medio de los tuyos. Si es una necesidad económica, tú puedas proveer. Si hay una necesidad de sanidad, tú puedas sanar, Señor, no solamente en lo físico, sino lo espiritual, lo interno. Si hay necesidad familiar, tú vengas, Señor, y de las estrategias específicas, Señor, de la sabiduría para poder llevar adelante a nuestra familia. Si es matrimonial, Señor, tu palabra dice que sea honroso en nosotros el matrimonio y el hecho sin mancilla, Señor. Donde, Padre Celestial, haya alguna infidelidad, tú vengas, Señor, ministrando y vengas tocando, Señor, y vengas tomando lugar en ese hogar. Padre, en esta hora, cualquiera que sea la situación, en tus manos está, y sé que tú tomas el control de ella y te muestras a nosotros tal como tú eres, Señor, como un Padre amoroso, como un Padre misericordioso, como un Padre que guarda sus promesas y es fiel a sus promesas. Gracias, Señor, así que toma este lugar en este momento, y la gloria y la honra sea siempre tuya, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos hablando en esta hora sobre lo que Dios está trabajando en nuestras vidas, porque Dios, desde que nosotros aceptamos a Él, pero cuando le permitimos obrar en nosotros, Él empieza a obrar en nuestra vida. Y una de las cosas que Él tiene que obrar es en nuestra carne, en nuestra sensibilidad. Y Él va a tratar con nuestro corazón, va a trabajar con nuestro corazón, porque como que se oye un poquito fuerte tratar, como que no nos gusta la palabra tratar, sino que el Señor va a trabajar nuestro corazón para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, a la plenitud de Él. Entonces, usted y yo, cuando le permitimos a Él, iniciamos este proceso, un proceso un poco doloroso, pero es un proceso que pronto producirá gozo. O sea que en medio de la tribulación, el Señor trae el refrigerio, el Señor trae el gozo, un gozo permanente. Y vamos a abrir ahí en Hebreos capítulo 12, y dice la palabra de Dios: por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí nos está hablando de Cristo Jesús, nos está hablando de una fe. O sea, la fe es primordial. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, lo primero que obtuvimos en nuestro ser fue fe. Creer en alguien que no miramos, quizás en alguien que en ese momento no sentíamos, pero decidimos creer que existía Él y que Él era el que nos iba a llevar adelante y correr la carrera que tenemos por delante, una carrera donde no sabíamos quizás que iban a haber obstáculos,
pero que ahora nos damos cuenta de que este camino hay obstáculos que pasar, hay peleas, o sea, tenemos que pelear batallas en este camino, pero que esta carrera tenemos que correrla ¿con qué? Con nuestros ojos puestos en Jesús. Esta carrera no la vamos a poder hacer nosotros por nosotros mismos, sino que con la ayuda de Dios. Y en ese proceso vamos a sufrir, en ese proceso vamos a ser humillados, pero en ese proceso, en su determinado tiempo, vamos a ser exaltados y pronto glorificados. Entonces perteneceremos al cuerpo de Cristo. Entonces Él va a decir, este me pertenece. Este realmente yo veo que hay muchos signos de Él, de mí. Entonces dice aquí que una de las cosas que nosotros debemos de considerar es que cuando Dios nos pasa por el proceso del sufrimiento y la humillación, no trata de lo que está externo, de las circunstancias, porque Dios no trata a las circunstancias, sino que Él va a tratar lo que está dentro de nosotros. Porque ¿dónde radica el pecado del hombre? El pecado del hombre radica en su corazón. Entonces Dios va a empezar a trabajar nuestro corazón para que conforme Él trabaje en nuestro corazón, lo interno, lo exterior se vaya evidenciando. Entonces así que el sufrimiento, las circunstancias que nosotros vamos a pasar, dice, no se trata de lo que está externo, sino cómo nuestro corazón responde. Cómo nuestro corazón responde ante las cosas externas. Nuestro corazón es interno y es donde radica el pecado y es donde Dios tiene que trabajar. Pero ¿cómo va a trabajarlo? O sea, basado en aquello que ocurre externamente. Y de eso externo nosotros cómo accionamos en nuestro corazón. Entonces dice, no importa cuánto nosotros seamos humillados o sufridos, ni tampoco importa si se ha prolongado el sufrimiento. A veces nosotros decimos ya mucho tiempo de sufrir, pero dice que a veces nosotros, cuando todavía no hemos doblegado, no hemos humillado nuestro corazón, el centro de nuestro ser, el Señor va a seguir tratando con nuestra vida hasta que nosotros entendamos que Él quiere que lo que está interno pueda salir a lo externo. Entonces Dios no empieza de afuera, sino que empieza de adentro. ¿Dónde empezó el pueblo de Israel cuando regresó a su nación después de haber sido llevado cautivo? Donde no regresaron muchos, sino que pocos, y regresó Esdras y otros siervos de Dios y parte de su pueblo. ¿Dónde iniciaron? Dice que cuando Esdras vio su pueblo, vio que estaba destruido el templo y decidió que restaurar el templo y levantar altar. Entonces Dios tiene que restaurar el templo de nuestro corazón para que Él se acentúe en ese altar que está dentro de nuestro corazón. No inició con los muros, porque los muros vinieron después, lo externo vino después. Cuando las puertas estaban quemadas, habla de Nehemías, que Nehemías vio, o sea, recibió primero la noticia de cómo estaba su pueblo y dice que oró y lloró y se humilló ante Dios y halló gracia ante el rey. Y fue y vio y salió, dice, de noche y entró por cada puerta, son 12 puertas. Y él vio que estaban destruidas, que esas puertas habían sido quemadas, o sea que estaba expuesto a lo exterior. Pero si Dios sana tu interior, Dios empezará a reparar tu exterior. Cerrará esas puertas donde habían entradas al ego, al enojo, a la ira, a la contienda, a la falta de perdón. Entonces Dios va a trabajar primero en lo interno. Porque si tu interior, ¿de qué le sirve a Dios trabajar tu exterior si nuestro interior está malo? Entonces Dios va a empezar a trabajar ¿qué? Nuestro corazón. ¿Cómo acciona nuestro corazón? Si nuestro corazón se doblega ante las circunstancias. Esdras tuvo oposición.
se opusieron a que él construyera el templo y levantara el altar. Hubo oposición. Y esa oposición es para poder reconocer Dios si nosotros verdaderamente permanecemos o no frustramos. Ante las circunstancias, ¿cómo usted reacciona? ¿Reacciona de manera agresiva? ¿O usted espera en Dios y confía en Dios en que se va a llevar a cabo la obra que Él quiere hacer en nosotros? Entonces dice, si tu corazón aún no se ha doblegado, es necesario que siga siendo humillado y siga ¿qué? En el sufrimiento de la humillación. Luego dice, si nosotros analizamos lo que es Filipenses capítulo 2, lo que leímos, lo que Cristo, Él se humilló, que es parte de lo que dice aquí en el 12, dice que nosotros, o sea, habla de nosotros, que tenemos en derredor una tan grande nube de testigos, visuales físicos como visuales espirituales. Tenemos una gran nube que nos observa cómo nosotros actuamos, cómo nosotros accionamos ante las situaciones que vienen a nosotros. Entonces dice, tenemos una grande nube de testigos. Entonces ahora nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuál es el pecado que nos asedia? Dentro de nuestro corazón, nosotros venimos, ¿qué? Tratando algo que se heredó en el huerto del Edén. La codicia, la envidia, el egoísmo, la avaricia. Esa es parte del ser humano que Dios tiene que trabajar en nosotros. Entonces dice, viéndolo desde el ángulo de Jesús, del sufrimiento de Cristo, nosotros nos damos cuenta que en cada momento que Dios nos permite pasar por dificultades y que van afectando nuestro ego, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es clamar a Él para que nos dé el valor de humillar nuestro corazón. ¿Qué dijo Dios con Pedro cuando Pedro iba a pasar un proceso? Dice, no te pido. O sea, Jesús no pidió porque le quitara la dificultad que iba a pasar Pedro, sino que mantenga su fe. ¿Ya? O sea que Jesús estaba diciendo que Pedro mantuviera su fe. No le dijo, oh Padre, hagas que, no, por favor que Pedro no pase la situación que va a pasar, te lo ruego. No, dijo, Señor, solo te pido que su fe no falte. Una de las cosas importantes cuando Dios está trabajando en nuestro corazón es la fe. Y aquí dice en el 12 de Hebreos, en su capítulo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué es un autor? Autor es aquel que redacta un libro, el que está haciendo un libro, él es el autor. Entonces Jesús es el autor de la fe, pero no solamente es el autor, sino que él consumó la fe a través de la trayectoria que tuvo en la tierra. Al pasar las dificultades que pasó, él mostró que mantuvo su fe en el Padre y que en medio de esa fe él pudo vencer. Y Jesús no dijo, Señor, o sea, dijo en el Getsemaní, Señor, si pasase esta copa de mí. O sea, en un momento, él dijo, si se pudiera pasar esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Nosotros quisiéramos que no pasar la circunstancia, la humillación, pero es necesario y debemos de decirle, Señor, no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. O sea, Jesús eso dijo. Entonces, él fue el autor de la fe, pero él consumó la fe. Entonces, cuando nosotros decimos todo esto, dice, Dios me permite pasar por dificultades que afectan mi ego. O sea, que van a afectar aquello que, ay, esto duele. Esto molesta. Lo que dijeron, esto afecta a mi ser. Pero Dios lo permite
Dios permite estas cosas que afectan mi ego, porque en ese momento lo que yo debo de hacer cuando está siendo afectado mi ego es clamar a Él. ¿Y qué clamo en ese momento que estoy en la dificultad? Dice aquí que yo voy a clamar para que Él me dé el valor de humillar mi corazón. Usted me dice, ¿cómo? O sea, cuando alguien está afectando mi ser interior, yo tengo que pedirle a Dios que me ayude a que mi corazón sea humillado ante Él. No pedirle, Señor, mira tanto que me ha hecho esta persona, ya no quiero seguir pasando esto, sino que a lo contrario le voy a decir, no le voy a decir que me siga afectando, pero le voy a decir, Señor, si esta es parte primordial de que yo pueda humillar mi corazón, enséñame a humillarlo ante ti. Que pueda callar, Señor, que es parte de mi naturaleza que no sucede. Porque lo primero que sucede en mi naturaleza es abrir mi boca y hablar lo que no debo hablar. Entonces, aquello que está afectando mi ego, yo voy a clamar a Dios para que Él me dé el valor de humillar mi corazón y no de demandar mis derechos y tampoco de exigir mi bienestar, porque nosotros podemos decir, Señor, pero este no es el derecho que yo debiera tener, tanta humillación, porque nosotros exigimos nuestros derechos y exigimos nuestro bienestar, aquello que es para el bienestar externo. Entonces yo voy a clamar porque mi corazón, el Señor pueda, ¿qué? Humillarlo delante de Él y no demande mis derechos ni mi bienestar. Dice, posiblemente Dios me esté permitiendo pasar quizás por una enfermedad, por una crisis económica o un problema familiar para que mi corazón se humille delante de su gloria. Porque cuando nosotros nos humillamos, su gloria se manifiesta y Él es exaltado. Y si Él es exaltado, nosotros un día seremos exaltados juntamente con Él y glorificados juntamente con Él. Dice, así que la humillación no es solo un sentimiento que surge de nuestro sufrimiento, sino que es una decisión que tomamos en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Tenemos que tomar una decisión y la decisión no es compadecerme a mí misma. Ay, Señor, mírame, Padre, mira cómo me humillan, mira, Señor, cómo me tratan, mira, Señor, cómo me menosprecian. No, sino decirle, Señor, si esta es parte del proceso de humillación ante ti, para que tú seas exaltado en mí. Ayúdame, Señor. Fortalece todo mi interior para que yo pueda hacer estas cosas. Entonces, cumplir Jesucristo, que dice, no solamente fue el autor de la fe, sino que Él también consumó la fe en el proceso de la humillación. Dice, ¿por qué te permite reconocer la raíz de tu pecado? Dice, en este proceso observarás que lo que te impide humillarte es tu pecado. O sea, lo que nos impide a nosotros humillarnos es el pecado, pero no un pecado que estemos practicando. O sea, que no se está refiriendo a la práctica del pecado, sino a la tendencia que tiene mi corazón. ¿A qué tendencia tiene mi corazón? O sea, le dije que el pecado del hombre radica en el corazón. Entonces, ¿cuál es mi tendencia? Dios quiere que yo me dé cuenta cuál es la tendencia de mi corazón, hacia dónde yo me tiendo. Ese es el pecado, no la práctica del adulterio, sino que el pecado que está dentro de nuestro corazón, cómo va a reaccionar, cómo va a tender. Y dice, y no me refiero a alguna práctica, sino a la tendencia de mi corazón, a esa tendencia de resistir la humillación. Por eso, aunque tu corazón lo resista, Dios te llevará al desierto para humillarte. El sufrimiento llegará como un siervo de Dios para llevarte a la humillación. Aun cuando tú te aferres al piso como un infante para no ir a donde tu Padre te quiere conducir, vamos a tener que soltarnos y decidir ir a donde Dios nos quiere llevar. Entonces dice aquí,
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. El pecado es la tendencia de nuestro corazón. ¿Hacia dónde se tiende nuestro corazón? Dice, entonces nos vamos a despojar de esas tendencias de nuestro corazón, a hablar lo que no debemos hablar. Tenemos la tendencia a cambiar nuestra cara, nuestra actitud. O cuando miramos a la persona que nos ofendió, hacemos gestos. Esa es la tendencia de nuestro corazón. Ese es el pecado que todavía radica en nosotros, que tenemos que despojarnos de él al humillarnos ante Dios. Entonces dice, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Jesucristo dice que puso el gozo, ahí estaba la cruz, pero él antepuso su gozo de mantenerse firme en el Padre y poder pasar ese momento difícil de humillación, ese momento de oprobio, de insultos. Él antepuso el gozo. O sea que anteponemos lo que Dios está obrando en nosotros, mantenernos firmes en el gozo de nuestro Señor en medio de esa prueba que estamos pasando, la prueba de nuestro interior ante el espejo de su palabra. Entonces dice, dice, su gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nuestro ánimo tiene que estar arriba, nuestra mirada tiene que estar firme en Cristo, porque Él es nuestra esperanza de gloria. Entonces, ¿yo a quién voy a mirar? ¿Dónde voy a poner mi corazón? ¿En lo circunstancial o en lo que Dios quiere hacer en mí? Dios hoy quiere trabajar mi corazón y su corazón en este tiempo. Hoy es un tiempo específico en el cual Dios quiere cambiar nuestra vida, para que esa nube de testigos que nos ven físicamente y espiritualmente, porque hay una nube de testigos espirituales que están viendo cómo yo actúo, cómo yo reacciono en mi corazón. Como hay personas que miran mi reacción también, tienen puestos sus ojos en mí, cómo está mi corazón. Para poder yo lograr esto y conocer cuál es la tendencia de mi corazón, el pecado que mora todavía en mi corazón, hacia dónde mi corazón está actuando. Yo necesito tener una comunión muy estrecha con Dios, una relación muy estrecha con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me mostrará aquellas cosas que yo físicamente no veo, pero que Él sí ve en mí y que necesita hacer una transformación en mí. Entonces necesito estar ligada a Él, buscando su rostro, escudriñando su palabra, porque la palabra es muy necesaria para mi vida, porque esa es la mente de Cristo, es el pensamiento de Dios, es el sentir de Dios hacia nuestras vidas. Entonces yo tengo que aferrarme a su palabra, aferrarme a caminar en el Espíritu, aferrarme a tener una intimidad con Él continuamente. No por momentos, sino continuamente. Cierre sus ojos ahí, que Dios hable a su vida y hable a mi corazón también, porque tanto usted como yo necesitamos ser transformados. Necesitamos ser renovados, necesitamos ese cambio de Cristo en nosotros. Querido Padre Dios, te doy gracias porque tú nos hablas siempre y porque tú nos quieres llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero esto solo lo vamos a lograr al escuchar tu palabra,
al poner atención a tu palabra, al poner en práctica tu palabra y hacer, Señor, que nuestro corazón se humille ante ti. A través de las circunstancias que pasemos, Señor, podamos colocar nuestro corazón en ti para que tú puedas formarte, Señor. Padre, te doy gracias por la multitud de personas, Señor, que puedan escuchar este mensaje. Que tu Espíritu Santo los toque, los ministre y pueda llevarlos, Señor, más allá de lo que ellos puedan pretender llegar, Señor. Porque en nuestra humanidad no podemos llegar muy lejos, pero en ti, mi Dios, llegaremos hasta el final de nuestra jornada. Gracias te doy, Señor, en esta hora. La gloria y la honra sea por siempre para ti, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde y nos guíe a toda justicia y a toda verdad.